Hace apenas 4 décadas, tener un auto particular en China era algo completamente impensable. Para la mayoría de la gente, en un país donde los autos privados simplemente no existían, el camino al trabajo se hacía en bicicleta. En la famosa bicicleta Flying Pigeon, que era básicamente el símbolo de toda una era, y la industria automotriz china, en ese entonces era prácticamente inexistente. Pero hoy, ese mismo país es el mercado automotriz más grande del mundo, y no por poco margen, por mucho. Algunos de los mayores beneficiados de ese ascenso meteórico fueron las armadoras extranjeras, incluyendo las americanas. Ganaron montones de dinero. El propio director de GM en China llegó a decirle a un periodista, con total seriedad, aquí en China estamos ganando más dinero que Dios. Eso fue real, eso lo dijo alguien de verdad. Pero hoy, menos de una década después de ese momento de gloria, GM perdió más del 50% de sus ventas en ese país. Ford perdió más del 60%. Y Jeep quebró completamente y tuvo que salir. No los corrieron de golpe, simplemente dejaron de ser relevantes. Y la historia de cómo pasó eso es una de las caídas más espectaculares en la historia de la industria automotriz mundial. Hoy te la cuento completa. Para entender la caída, primero tienes que entender qué tan alto estaban. Y para eso hay que entender cómo se construyó todo desde cero. En los años 80 las reformas económicas chinas empezaron a abrir el país, y con esa apertura llegó una oportunidad que ninguna armadora del mundo quiso perderse. En 1994, el gobierno chino publicó su gran política automotriz. Las reglas eran simples pero muy calculadas. Si querías vender autos en China, tenías que formar una empresa conjunta con un socio local chino, y ese socio local iba a tener acceso a tu tecnología, a tus procesos de manufactura, a todo lo que sabías hacer. Las armadoras extranjeras aceptaron sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué no iban a aceptar? El mercado era enorme y apenas empezaba. General Motors entró en 1997, asociándose con Shanghai Automotive. Y lo que vino después fue extraordinario. Las ventas se multiplicaron por 10 en menos de una década. China se convirtió en el mercado automotriz más grande del mundo. Y los americanos estaban justo en el centro de esa explosión, cobrando cada centavo que podían. Durante casi 20 años, el negocio fue exactamente lo que prometía ser. Los Buick se convirtieron en símbolo de éxito en China, lo cual suena raro para cualquiera que conozca la imagen de Buick en Estados Unidos. Pero en China esa marca tenía un prestigio enorme. Los Cadillac entraron después. Los Jeep encontraron compradores. Todo parecía ir hacia arriba. Pero mientras las armadoras americanas celebraban sus números, algo estaba ocurriendo debajo de la superficie que ninguna supo leer a tiempo. Los socios chinos estaban aprendiendo. Eso era, técnicamente, el trato. Tú traes el conocimiento, nosotros ponemos el mercado. Pero nadie en Detroit calculó la velocidad a la que China iba a absorber ese conocimiento y convertirlo en algo propio. Y no solo a través de las empresas conjuntas. Compañías chinas salieron a comprar marcas enteras en el exterior. Nanjing Automobile compró MG, la legendaria marca británica, en 2005. Geely compró Volvo de las manos de Ford en 2010 por $800 millones. Y luego convirtió la línea de alto rendimiento de Volvo en Polestar, una marca de vehículos eléctricos independiente. Las empresas chinas observaron, tomaron notas, entendieron cómo se diseña un auto, cómo se ensambla, cómo se vende. Y luego empezaron a hacer sus propias versiones, más baratas, más rápidas de desarrollar, y diseñadas exactamente para lo que el consumidor chino quería de verdad. Pero la diferencia más profunda no fue de precio, fue de visión. Las armadoras chinas nuevas entendieron algo que los americanos tardaron demasiado en ver. En China, el auto no es solo transporte. Es una plataforma tecnológica, una pantalla gigante conectada a tu vida digital, un dispositivo que recibe actualizaciones, que aprende de ti, que funciona como extensión de tu teléfono. China tiene una de las industrias de tecnología móvil más avanzadas del planeta, y sus nuevas armadoras, empresas como BYD, NIO, XPeng, 51º Auto, y después Xiaomi y Huawei entrando al negocio, tomaron todo ese conocimiento tecnológico y lo metieron dentro de un auto. El resultado fue algo que los americanos simplemente no podían igualar, ni en velocidad, ni en precio, ni en experiencia para el comprador. Los consumidores chinos más jóvenes empezaron a decir abiertamente que los autos americanos y europeos tenían software inferior, chips desactualizados, y que no estaban a la altura tecnológica de lo que sus propias marcas ofrecían. Eso, viniendo de un mercado que 20 años antes no tenía industria automotriz propia, es una transformación sin precedente. Un dato que lo resume mejor que cualquier otra explicación.
Una armadora nueva china tarda en promedio 1 y 6 años en desarrollar un modelo desde cero hasta ponerlo en venta. Las marcas tradicionales chinas tardan 3 y 5 años. Las americanas y europeas, 5 y 4 años. Mientras Ford o GM están todavía en reuniones discutiendo si vale la pena actualizar el diseño de un tablero, en China ya lanzaron el modelo, lo actualizaron, lo bajaron de precio y ya están trabajando en la siguiente generación. El mercado chino tiene una velocidad de competencia que no existe en ningún otro lugar del mundo. Y los americanos, acostumbrados a ciclos de desarrollo lentos y estructuras corporativas enormes, nunca lograron adaptarse a ese ritmo. El gobierno chino también jugó un papel que no se puede ignorar. Beijing apostó por los vehículos eléctricos no como una opción entre muchas, sino como la apuesta central de toda su industria. El razonamiento era muy claro. Con los motores de combustión interna, China llegaba tarde. Los japoneses, los alemanes y los americanos llevaban décadas de ventaja. Pero con los eléctricos todo el mundo empezaba desde cero. Y ahí China decidió ganar. La inversión fue masiva. Se estima que el gobierno destinó el equivalente a 27,000 millones de dólares en subsidios y apoyo al sector. Doivide, hoy la armadora eléctrica más grande del mundo, recibió más de 3,600 millones de dólares en subsidios directos entre 2018 y 2022. Construyeron la cadena de suministro, dominaron la producción de baterías, desarrollaron el software, y cuando el mercado chino se movió masivamente hacia los eléctricos, las únicas empresas listas para abastecer esa demanda eran las chinas. Las armadoras americanas, mientras tanto, miraban hacia otro lado. Su mercado principal seguía dominado por camionetas y SUV de gasolina con márgenes altísimos. ¿Para qué apresurarse con los eléctricos si el negocio actual seguía funcionando? Esa pregunta, que parecía razonable desde Detroit, fue un error histórico en el contexto chino, porque en China el negocio ya no seguía funcionando. Las ventas de GM cayeron de manera consistente desde 2017. En 2023 bajaron a 21 millones de unidades, por primera vez por debajo de sus propias ventas en Estados Unidos desde 2009. Sus ganancias provenientes de China cayeron un 34% ese año. Y solo en el último trimestre de ese año, la caída fue del 54%. Jeep quebró y se fue. Ford redujo su presencia a niveles mínimos. Todo en menos de una década. Y hay quienes señalan que la política internacional también tuvo su peso. En 2017, Estados Unidos y Corea del Sur firmaron un acuerdo para instalar un sistema de defensa antimisiles en territorio coreano. China lo vio como una amenaza directa. No hubo ningún comunicado oficial. Nadie anunció públicamente que las marcas americanas iban a pagar las consecuencias. Pero los números son elocuentes. Desde ese año, las ventas de los tres grandes de Detroit comenzaron su desplome sostenido. El mercado chino puede moverse de formas que no siempre siguen una lógica puramente comercial. Lo que queda hoy es una pregunta muy difícil para las armadoras americanas. ¿Se quedan o se van? Algunos expertos dicen que retirarse sería el error más grande que podrían cometer. La lógica es brutal pero simple. Si no aprendes a competir con China en su propio terreno, ¿cómo vas a competir cuando China llegue al tuyo? Y China ya está llegando. Con aranceles o sin ellos. Ya están en México, ya están en América Latina, ya están en Europa. La pregunta no es si van a competir globalmente. La pregunta es qué tan pronto, y si alguien va a estar listo cuando eso ocurra. La historia de los americanos en China es la historia de una oportunidad histórica que se convirtió en una lección histórica. Entraron como maestros, salieron como alumnos que reprobaron el examen. Y el siguiente examen, cuando las marcas chinas compitan de frente en cada mercado del mundo, va a ser mucho más difícil que todo lo que vino antes. Dale like al video si te gustó este análisis y suscríbete para no perderte lo que sigue. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya viste autos chinos en tu ciudad? Porque en México ya están llegando, y me da mucha curiosidad saber qué piensan los que los han visto de cerca.